8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del ex legislador Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito. ¿Cómo está, Pavel? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está avanzando en sus recorridos, construyendo su propuesta para llegar a la alcaldía de la capital de la República. ¿Cómo le ha ido en todo este tiempo? ¿Qué ha podido escuchar de los ciudadanos en esos encuentros que ha mantenido con diferentes sectores? ¿Está lista ya la propuesta como tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Primero saludarle a usted y a Alexis. Y no podría empezar si no es solidarizándome también con el comentario y con lo que ha sucedido, y ustedes lo decían hace un momento. Creo que en sus propios micrófonos yo dije hace algún tiempo, eso se llama asesinato cotidiano de la reputación. Eso es lo que hacen permanentemente determinados sectores, determinados pseudo periodistas, donde no les importa de la forma en la que ensucian a las personas, asesinan su reputacional de manera cotidiana, y después vaya a ver usted, diseña Alexis, si efectivamente hay un medio de comunicación que contrasta, que saca la verdad. No es así, por lo tanto, lo acontecido la semana anterior con Alexis, lo acontecido con usted hace algún tiempo, amerita y merece la solidaridad. Lo segundo, el diseña así, recorriendo Quito de cabo a rabo, haciéndolo, digamos, con mucho agrado, con mucho estrés también de por medio, porque es increíble cómo la ciudad está absolutamente paralizada, digamos, paralizada por el tráfico, me refiero también, ¿no? Cada recorrido nos supone a nosotros, digamos, un tiempo ya incalculable, porque literalmente ya no se puede calcular, eh, pero nos quedamos con la parte más digamos, nutritiva que tiene el recorrido por la ciudad, que es haber logrado el mejor equipo de asesores que pueda tener algún candidato, me refiero a los quiteños y quiteñas, y con ellos juntos elaborar una propuesta que tiene 5 ejes centrales y que apenas lleguemos a la alcaldía o apenas se han anunciado los resultados el 5 de febrero del próximo año, los empezaremos a implementar. Qué gusto saludarle al doctor Pavel Muñoz. ¿Sí está abierto mi micrófono o no? Ahí está. Qué gusto saludarle al doctor Pavel Muñoz. Justamente ese tráfico es el que le ha impedido llegar hasta el estudio al doctor Pavel. Pero siempre es un gusto conversar con él. Estas semanas y estos meses en recorridos ya haciendo campaña, ¿qué saca como conclusión, Pavel? Primera conclusión de las conversaciones que ha tenido con los vecinos, con las vecinas, con los dirigentes barriales de la ciudad. Esta capital de la República que dejó de ser un referente no solo para la región, sino para el mundo, en muchos temas, temas ambientales, temas de movilidad, temas de seguridad inclusive. Hoy hemos sufrido un abandono ya de 3 periodos consecutivos municipales y obviamente las inquietudes, las necesidades, urgencias de la gente deben haber variado y mucho. ¿Qué es lo que saca como primeras conclusiones de estos primeros recorridos, Pavel? Bueno, sí, efectivamente, Alexis, un gusto saludarle, un saludo cariñoso a todos ustedes. Lo que noto, lo que digamos se deja ver es que los 3 principales problemas de la ciudadanía son inseguridad, desempleo y pobreza. Esto es, digamos, lo central. Y sobre esa base, Alexis, lo que hemos constituido también o construido es una propuesta que ataca esos dos elementos. El primer eje es el eje de la seguridad, el segundo eje es el eje de la economía y el trabajo, el tercero, la protección y el bienestar sobre todo de toda la población, pero sobre todo en los grupos de atención prioritario. El cuarto, el tema de movilidad sostenible, donde está, ojalá podamos enfrentar, digamos, con la fortaleza que amerita el problema del tráfico en este momento y de la movilidad en Quito. Cuando digo ojalá es porque necesitamos el apoyo del transporte, cuando necesitamos el apoyo de la ciudadanía, de parte de la autoridad tendrán una autoridad absolutamente clara en lo que se necesita, clara en las decisiones y fuerte en hacer respetar esas decisiones. Y finalmente, el quinto, donde hablamos de una ciudad o de un territorio que sea intercultural, que sea ecológico, que sea deportivo, que sea entretenido, que sea ameno también y que funcione las 24 horas del día, al menos en los sectores que sí lo ameritan, si queremos ser potencia turística. Digo esto, Alexis y Licenia, porque no sé si a ustedes les acontece también, pero cada vez nos encontramos con una ciudad más fantasma. Uh Esta -huh. ciudad está Ujú. cerrando a las 8 de la noche. El otro día literalmente quería comerme un sándwich a las 10:15 de la noche que terminaba tareas de trabajo de pre-campaña. Uh -huh. Ya no había dónde, o sea, no había dónde literalmente. Y estaba en ese momento en la parte más céntrica de Quito, digamos, que debería ser Uh si -huh. ustedes quieren, un centro fundamental de De actividad. turismo. Ujú. Estoy pensando en el que viene a Quito, ¿no es cierto?, por vacaciones, por trabajo,
y quiere de alguna u otra manera salir a conocer la ciudad. Se topa a las 8 de la noche con una ciudad muerta. El día del concierto de Bad Bunny, que digamos la ciudad también estaba absolutamente, digamos, loca en una parte de la ciudad, alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, decidimos hacer un ciclopaseo y esto habrá sido que 8:30 de la noche, pasé por la avenida Amazonas, entre el tramo de La Orellana y La Patria, y absolutamente muerta, absolutamente muerta. Y esto no era así. Esta era una avenida comercial, una avenida además destinada para que locales de comida, por ejemplo, atiendan a los turistas que además se asientan en esa zona, que es una zona turística. Entonces, es duro, lamentable, doloroso lo que está viviendo en Quito, pero al mismo tiempo nos llenamos de amor, de optimismo y de esperanza, porque esa realidad la vamos a cambiar claramente. ¿Y cómo se va a cambiar esa realidad, Pavel, tomando en cuenta los niveles de inseguridad que tiene la ciudad y que precisamente por eso es que se cierra tan temprano o cierra su actividad tan temprano? No es la competencia del municipio, pero algo se podrá hacer desde el municipio. Licenia, primero subrayo lo que usted dice, no es competencia del municipio, es competencia de un gobierno que en este momento termina siendo demasiado indolente frente al problema. Licenia, ustedes suelen entrevistar, y me parece que lo han hecho hace poquito, no sé si entrevistaban sobre la discusión del presupuesto general del Estado, pero fíjense en lo que ha pasado en el año que estamos terminando. No ha habido un solo día en el que tengamos el precio del petróleo al menos al nivel que lo presupuestó el gobierno, siempre ha estado más alto, ha llegado incluso a marcar hasta el triple de lo que presupuestó el gobierno. Claro, lo que está pasando con ese ingreso adicional que el gobierno tenía presupuestado es que alimentan, es decir, es un banquero alimentando las cuentas de otros bancos en Suiza y en Estados Unidos, diciéndonos a nosotros que no nos preocupemos, que todo está bien, que la Reserva Monetaria ha crecido, pero la Reserva Monetaria creciendo significa más muertes en las calles por la inseguridad. La Reserva Monetaria creciendo significa que no tenemos ni siquiera paracetamol en los hospitales del país. La Reserva Monetaria creciendo significa que más de 60,000 niños no pudieron matricularse esta ocasión en el ciclo Sierras de su año lectivo. Entonces le enseña de qué nos sirve tener esos datos, esos recursos adicionales si no lo están entregando, por ejemplo, para combatir la inseguridad. ¿Qué haremos nosotros? Todo lo contrario, Liceña. Nosotros tenemos en este momento, veo que se fue ahí la imagen, no es de mi parte, por si acaso. ¿Qué pasó? Veo que Sí, tenemos seguimos. Seguimos al aire, pero Pavel, estamos escuchando. Sigo, ¿no? Sí, por favor. Nosotros tenemos cerca de 8 millones de dólares anuales de lo que se cobra por la tasa de seguridad, y esos 8 millones de dólares anuales serán invertidos en la seguridad, que podemos hacerlo interviniendo el espacio público, construyendo, manteniendo y rehabilitando unidades de policía comunitaria, que recuerden, antes había y simplemente las desbarataron, poniendo alarmas comunitarias en los barrios, ampliando cámaras del sistema de videovigilancia ECU 911, pero también evitando, Liceña y Alexis, que suceda lo que sucede hoy. Ustedes le llaman al ECU 911 y es altamente probable que el patrullero o quien le contesta le diga: no tengo gasolina, no tengo batería, la patrulla va ya 4 meses o 5, 6, 8 meses en la mecánica, y entonces, para evitar que eso suceda, el municipio pondrá esos 8 millones de dólares cada año para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional, y así que no tengamos pretextos de que no tienen capacidad de actuar porque no tienen recursos ni siquiera para la gasolina. Así que con eso combatiremos, y evidentemente también, Liceña, lo que ya es claramente nuestra responsabilidad: parques bien tenidos, bien iluminados, espacios públicos que sean utilizados por la ciudadanía y no por los delincuentes, construir senderos seguros en cada uno de los barrios, porque ya sabemos cuál es el sendero que se ha prestado para la inseguridad, y esos senderos seguros nos permitirán partir de este principio. Si una madre y su hija pueden caminar tranquilas por ahí, significa que todos lo podemos hacer. Hay un tema que también señalaba Pavel como uno de los principales en cuanto a inquietudes ciudadanas, ¿no? Seguridad en primer orden. El segundo es desempleo y la situación económica que hoy nos asfixia no únicamente a los quiteños, sino a la gran parte de los ecuatorianos, ¿no? Que no somos de esos 6,000 que se fueron a Qatar, ¿no? En materia de emprendimiento, Pavel, ¿qué es lo que tiene previsto presentarle a los quiteños como propuesta? Y adicionalmente a eso, porque hay inquietudes también de los sectores empresariales, que dicen que hay una carga burocrática súper fuerte y que el municipio, precisamente como está ahora manejado, no es un facilitador. Totalmente, Alexis. Primero déjeme saludar a la selección. Creo que me había olvidado de eso al inicio por esa muestra de solidaridad, pero estamos contentos y roncos
por lo que sucedió ayer con la TRI, nos dio un alegrón. En realidad, desde mi punto de vista, 3 goles, porque el primero me parece que se anula injustamente, y es lo único que nos va quedando para tener un punto de unidad nacional y tenemos que resguardarlo. Qué bien por la TRI, qué bien por los muchachos y el profe, así que estaremos expectantes de lo que suceda. Alexis, este tema es muy importante. Nuestro paquete en realidad en ese caso es grande. Habla de trabajo, economía, producción, innovación, emprendimiento. Y tu pregunta, Alexis, se enfoca al emprendimiento. Me parece bien, voy a complementarla con el paquete de inversiones que tenemos previstas en Quito. Pero con Quito tiene, por ejemplo, en este momento un fondo que se llama Fondo de Capital Semilla, que a la larga es un préstamo no reembolsable para que la gente pueda emprender el negocio que está pensando. Justamente quien está primero en nuestra lista de concejales en el centro, Wilson Merino, fue responsable de Conquito y su administración permitió que este fondo crezca a 1.6 millones. Con él nos estamos queriendo comprometer a que crezca a 8 o 10 millones de dólares y podamos apoyar desde esa materia, Alexis, primero emprendimiento. ¿Cuáles? Todos, pero particularmente de jóvenes y de mujeres, y acompañarlos con capacitación los primeros años de vida. Se conoce como el Valle de la Muerte los 3 primeros años de los emprendimientos, Alexis, porque muchos mueren en esos años si no tienen la capacitación de vida. Me parece que el 70% es, ¿no? Siquiera. Sí. Al menos sí, el sí, 70%. Sí. Al menos 70% muere en esos 3 años. Esto es muy doloroso porque entonces son expectativas de vida que se van frustrando. Le sumamos a eso un plan de inversiones que empecé en la campaña con 5,000 millones de dólares, Alexis, está llegando a los 6,000 millones de dólares, y esto significa que deberemos tener, y ahí topa claramente lo que señalaba, un municipio facilitador, no entorpecedor. Alexis y Liceña, ustedes hacen cobertura legislativa, yo logré aprobar con unanimidad de votos, todos, cosa que no se suele lograr en la Asamblea Nacional, pero logré aprobar con unanimidad de votos la ley para erradicar los trámites impertinentes que sufre la ciudadanía. Si logré aprobar esa ley a nivel nacional, sería un loco si yo no aplico esa ley en el nivel municipal. Y por lo tanto tendremos un municipio donde se olvidará de los trámites impertinentes, donde trabajará de cara a la ciudadanía y será un facilitador de las actividades económicas y los emprendimientos, porque no podemos jugar con las expectativas de futuro de la ciudadanía que tanto está sufriendo en este momento, porque al no conseguir trabajo decide emprender y termina siendo ese también muchas veces un vía crucis en términos de tramitología con el municipio. Desterraremos esa tramitología impertinente. Pavel, posiblemente no vale la pena perder algunos minutos de esta entrevista en lo que le voy a preguntar, pero creo que sí, para que la gente que no escuchó su versión la escuche. En los últimos días, tras la comparecencia del señor Pareja Yanucelia a la Asamblea Nacional, se le hizo algunas acusaciones a usted también, y resulta que es como coincidencia, ¿no? Porque usted está en esta precampaña para la alcaldía de Quito, y también por allí algunos medios de comunicación han empezado a sacar a la luz las supuestas glosas en Contraloría que usted debidamente en su momento las explicó, además que es un proceso que tiene su tiempo, ¿no? Y que no es una conclusión. ¿Qué hay que decir al respecto de la acusación que le hace el señor Capaya? Para que vean todo el tiempo que he estado conectado a la entrevista, le escuché a Julián también señalar el manejo mediático y han vuelto a hacer lo de siempre, ¿no? Un sinvergüenza, un corrupto confeso, lo desempolvan 3 meses para que supuestamente quiera ensuciar. Ahí señaló algún tema que además la prensa lo recoge muy mal, ¿no? Porque él dice claramente incentivado a mencionarme a mí, a mencionarme, porque eso es lo que ha hecho, simplemente me ha mencionado, dice, creo, me parece que, literalmente estas son sus palabras, diseña, creo, me parece que, y señala que supuestamente me ha entregado a mí un informe de las cosas que él denunciaba, supuestamente el 20 de noviembre del 2011. Pero como además Diosito no desprotege a los honestos, que somos más, ese día 20, justamente ese día, tengo la acción de personal donde yo recién estaba ingresando a la Secretaría de Planificación. Lo he mostrado, digamos, en algunos medios, ahí está la acción de personal. 20 de noviembre del 2011 yo entro a la Secretaría de Planificación. Era mi segundo periodo después de haber sido viceministro en el MIES. ¿Y cómo podía yo recibir de un impresentable como él un informe, ¿no es cierto?, de carácter reservado? Así que una barbaridad que se cae por sí misma, y lo otro simplemente ha sido defenderse frente a las barbaridades de Contraloría, que ventajosamente Liceña, al menos una de ellas, ha sido dada de baja. ¿Sabe cuándo le dan de baja, Liceña?
cuando el Tribunal Contencioso Administrativo quiere poner la fecha para que yo pueda ejercer mi defensa, se da cuenta del mamotreto que tiene en sus manos y ni siquiera fijó fecha de defensa, dada la barbaridad jurídica de la que estábamos hablando. Lo mismo pasará con la segunda, y eso me da la tranquilidad de seguir hablando con quiteñas y quiteños, no de la campaña sucia, que dicho sea de paso, ya empezaron, sino de la esperanza que vuelve para Quito, porque todos juntos en Quito, teniendo claro lo que debemos hacer, invirtiendo como debemos invertir y teniendo una autoridad que se comprometa con los problemas y sobre todo las soluciones de lo que Quito necesita en este momento, lograremos que Quito renazca. Ese es mi compromiso y a eso me dedicaré en la campaña, dándole cero de atención a los ataques a la campaña sucia y a las infames. Volviendo a los temas que tienen que ver con la capital y las propuestas para la ciudad de parte de Pavel Muñoz y la lista de concejales de la Revolución Ciudadana. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Digamos, Quito va a tener el metro más largo del mundo, no por la extensión que recorre, sino por el tiempo que ha demorado en construirse. ¿Cuál es el modelo de gestión que Pavel Muñoz y su equipo ha previsto para este proyecto que muchos hace 10 años de atrás pensaban que iba a ser la gran solución para la movilidad? Hoy yo, menos que antes, creo que lo va a hacer, porque esta es otra ciudad, indudablemente, que la que teníamos hace una década. Pero ¿qué es lo que prevé Pavel con el metro? Y lo otro, hay varios proyectos legítimos, absolutamente, Pavel, de algunas parroquias de la capital que pretenden independizarse y promover su cantonización. ¿Cuál es también la visión del candidato de la Revolución Ciudadana con respecto a estas intenciones que desmembrarían a la capital y, por ejemplo, podrían dejarle a Quito, la capital de la República, sin aeropuerto? Alexis, primero empiezo con lo último, que me parece que debería ser cortado de raíz. Mire, me parece una iniciativa que desde mi punto de vista, más allá de la emoción del momento, no se sostiene en lo absolutamente para nada. Porque para esto hay que entender, digamos, cómo funciona el país, ¿no? Nosotros tenemos 221 cantones en total y tenemos un régimen de distribución de recursos que toma los ingresos permanentes y los no permanentes. Esto constituye un pastel y ese pastel se divide en 221 partes. Si quienes pretenden eso, y esto hablo para cualquier parte del país, ¿no? Si quienes pretenden un proceso de cantonización, digamos, a la rápida, contrario a lo del metro, deberían darse cuenta que si ponen menos comensales, a ellos y al resto de los 221 cantones les va a llevar menos recursos. Por lo tanto, es una barbaridad. La otra pregunta sería, ¿qué parte quisieran asumir de las deudas que tiene Quito en este momento porque han sido hechas para toda la capital? Yo creo que son propuestas que podrán ser respetables, los principios que les quieren llevar a eso, pero me parece que son verdaderamente inejecutables y un severo golpe, no severo golpe, porque al final del día, digamos, de esas expectativas no creo que van a prosperar, sino una propuesta que creo que en nada le beneficia a la capital y menos aún a quienes las están planteando para los territorios de los que están planteando. Cierro eso porque digo, me parece que no siento que se vayan a alimentar y me parece impertinente alimentar deseos de esas características. Y lo otro, Alexis, el metro de Quito. No solamente el más largo, sino el más lento, Alexis, se va a constituir porque recuerden ustedes, bueno, ustedes no les han de haber invitado, ustedes y yo creo que no calificamos en esta categoría puesta de moda, además ahora por Bad Bunny, de VIP, ¿no? No somos así ni periodistas muy importantes, ni políticos muy importantes, por lo tanto es altamente probable, no sé si algunos sí lo pudo hacer, que hayan ido, altamente probable que no se les ha invitado a el viaje inaugural del metro de Quito. Hace 4 años, Alexis y Licenia, hace 4 años el viaje inaugural del metro de Quito y hasta ahora no está inaugurado, una vergüenza. El concejal Guarderas ha dicho que lo va a inaugurar, creo que nos están vendiendo una cortina de humo, diciendo que sí, que va a operar, pero que ahora es gratuito. No tienen claro, digamos, qué es lo que quieren. Nosotros lo vamos a inaugurar. Yo soy más optimista que usted, Alexis, en ese sentido. Creo que los metros sí logran de alguna u otra manera mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Les doy este dato que para mí fue muy decidor. Me lo dieron los sectores del transporte. Hay un estándar para saber a cuánto se mueven o a cuánto deben moverse las ciudades. Más o menos 16 kilómetros por hora. Quito se está moviendo a 2.5 kilómetros por hora, ¿sí? Es una barbaridad lo que estamos perdiendo en términos de dinamismo económico, productividad para la ciudad, y vamos a lograr que eso se mueva más. Por lo tanto, el metro, Alexis y Licenia, será
además de un medio de transporte importante, el pretexto y la columna vertebral para un cambio de todo el sistema de movilidad en Quito, que tiene que ser integrado. Por ejemplo, debemos tener un sistema de recaudo inteligente y moderno que nos permita pagar con tarjetas o con el propio celular. Esto nos va a entregar la información necesaria para que incluso podamos hacer redistribución de rutas y frecuencias donde sea necesaria, cambiar el método con el que se entiende el transporte aquí, porque aquí se entiende el transporte por las personas que se suben al bus y sobre eso se les paga a los transportistas. Debe cambiar y pagarse por kilómetro recorrido, más que por pasajero levantado, como técnicamente se llama, y todo esto significará que nos nos vayamos hacia un cambio en la modalidad de transporte. Habrá que topar y decidirlo con la ciudadanía qué pasa con la medida restrictiva del pico y placa, si sube unas horas, si sube todo el día. Vamos a cambiar y a modernizar el sistema de semáforos en la ciudad. Me he tomado esos minutos, Alexis, porque creo que es importante darle cuenta a la ciudadanía de que para mejorar la materia de seguridad debemos hacer una intervención 360 grados en todos los campos y también con formación y capacitación ciudadana para estimularle a quien en este momento nos escucha desde su carro, decirle, si usted puede el día de mañana hacer el ejercicio, pruebe, solo pruebe, de no moverse en el carro y moverse en otro medio de transporte, puede ser el bus público, por ejemplo, la ecovía, el trole, lo que tiene a su disposición, hágalo y de alguna u otra manera vamos a también ir colaborando paulatinamente en que mejore la movilidad de Quito, que está destrozada. Yo no quiero ver cómo estará en diciembre, está destrozada, con la intervención no planificada en la Luis Alfaro que han hecho, sin anunciar, sin trabajar en la noche. La intervención en la avenida Conquistadores, de los Conquistadores, que también está tomando más tiempo del debido, está colapsada la movilidad de la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Pavel. Se nos terminó, pues se nos quedaron algunos temas, pero no faltará oportunidad para volver a conversar. Muy amable. Gracias, doctor Pavel.